Otro aspecto también a mencionar acá en el equilibrio visual es que los bloques que utilicemos a la zona izquierda no deban pasar, por ejemplo, de los 200, 240, 250 píxeles de ancho, porque más ancho ya lo que empiezan es a distorsionar la estructura del aula. Recuerden también a veces que tenemos que tomar en cuenta las resoluciones de la pantalla, de los monitores que utilizan los estudiantes, que a veces eso es algo que se nos olvida, se nos pasa, y después los estudiantes tienen que estar haciendo scroll con el mouse, corriendo la barra de abajo para poder ver todo el aula digital, y eso es muy molesto y además es bastante difícil para el propio estudiante. Considerar además también hay que mantener un orden en los bloques. No es colocar los bloques en el aula digital según aparezcan, sino guardar un orden. Y este orden tiene que ver precisamente con comenzar con las informaciones generales, pasar de las informaciones generales a las informaciones particulares. Puede ser información general, pasar por ejemplo a las posibilidades. Aquí están viendo la visión desde el punto de vista del profesor, pasar por ejemplo de las personas conectadas, los accesos a la información. Como ustedes pueden apreciar, nosotros hicimos acá un pequeño calendario para este curso, que además tiene hipervínculos donde directamente las personas pueden trabajar, y aquí bueno, ya aparecen otros tipos de informaciones, nuestro canal de Twitter, otros elementos que también podíamos mostrar, las etiquetas en Delicio, etcétera. Dado que estábamos trabajando con medios digitales, esto era importante. Esto se basa también en buscar un equilibrio visual, es decir, nosotros debemos tratar que el aula digital, además de lo que hemos venido mencionando, busquemos siempre un equilibrio visual en lo que queremos nosotros mostrar. No puede ser algo desagradable, algo que esté lleno, repleto de información. Las personas cuando acceden a ese tipo de aula no saben por dónde iniciar. Y por último, mi último consejo en este sentido es un consejo que manejan los diseñadores. Recuerden que menos es más. Esta es precisamente nuestra última reflexión. No recargar el aula. Mientras más sobria, más sencilla esté nuestra aula, podemos lograr precisamente que el estudiante se sienta más cómodo en la misma. Y este es nuestro último criterio. Esta presentación ustedes la pueden descargar. Aquí vamos a mostrar la dirección web. La pueden descargar desde nuestra dirección en SlideShare, y además pueden también descargar el documento base que sirvió para este trabajo. Lo pueden descargar en el sitio de nuestra consultora. Ahí en la parte donde dicen archivos, documentos, pueden descargarlo directamente. Es decir, ahí tienen este canal. Nuestra conexión de Twitter la han estado viendo toda la mañana, hemos estado trabajando con ella, y con esto yo concluyo la ponencia. Pasaríamos entonces a las preguntas. Carlos, aquí tenemos unas preguntas, luego de agradecerte por tu conferencia. Dice lo siguiente: un ejemplo de la diferencia entre los materiales presenciales y los virtuales. Bueno, supongo que cuando dicen materiales nos refieren a los medios. Una diferencia, yo pienso que la diferencia no está en el medio, está justamente en el lenguaje que utiliza dicho medio. Ahí es donde está la diferencia. Por ejemplo, si usted va a utilizar una presentación en PowerPoint para mostrársela directamente a sus estudiantes, esa presentación tiene determinados tipos de características, porque además va acompañada de su voz, un elemento clave. Estamos en una actividad presencial. Ahora, esa misma presentación en PowerPoint, si usted la coloca en el aula digital,
como que el alumno ya no lo escucha. Entonces hay que hacer cambios en el lenguaje. A lo mejor podemos colocarle audio a esa presentación, a lo mejor esa presentación le podemos agregar otro tipo de información para trabajar con ella. Por eso decimos que el problema, o la diferencia no está en el medio, está única y exclusivamente en el lenguaje que ustedes utilicen, tomando en cuenta que cada medio en el momento en que se utiliza puede cambiar ese lenguaje. Otra pregunta dice, ¿qué versión de Moodle nos aconseja usar? Yo ahora en este momento está la 1.910, parece ser que es la última que se ha lanzado. Hace 2 días se le hicieron unas correcciones de seguridad. De todas maneras, yo sugiero que en el sitio moodle.org siempre aparece indicada cuál es la última versión más actualizada. Pero siempre nuestra sugerencia, y ahí hay algunos amigos de la de la Escuela Politécnica que sabrán a lo que me estoy refiriendo, es que antes de hacer cualquier tipo de cambio, probemos en nuestras computadoras este tipo de modificación, porque a veces podemos hacer una modificación y crearnos muchos problemas, que no funcione un foro, que las bases de datos, que las copias de seguridad no funcionen. Es decir, a veces como que hay que ser muy cuidadoso, pero hoy en día cualquier versión de la 1.9.5 en adelante me parece que pueden ser muy útiles para el trabajo. Desde la Escuela Politécnica Nacional, acá en Quito, Ecuador, un agradecimiento a doctor Carlos Bravo, allá en Bolivia, por esta conferencia. Estaremos viéndonos en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias. Desde acá también las personas que están presentes también le dan las gracias a ustedes. Gracias.